Then, now, You can't see me. forever. Together. ¡Cabalga, familia hispana! Gracias por estar con nosotros como siempre compartiendo lo mejor de esta semana de WWE aquí en la casa de todos ustedes, WWE en español. Yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez, sean todos bienvenidos. Mis panas mayulleros, oficialmente ha comenzado nuestro camino a WrestleMania. ¡Báilame ese trompo en la uña! Acabamos de pasar por un Royal Rumble histórico de candanga con burundanga que rompió todas las marcas en WWE, gracias principalmente a ustedes, nuestro universo de WWE. Vimos grandes sorpresas en Royal Rumble. Edge, la superestrella categoría R, entrando a la batalla real. Logan Paul, la sensación de las redes sociales, también entrando a la batalla real y parece que ya se curó de su lesión. Pero bueno, Rhea Ripley y por supuesto la pesadilla americana Cody Rhodes consiguen ganar sus respectivas batallas reales y ahora van directamente al evento de eventos, la vitrina de los inmortales, WrestleMania, cada uno por una oportunidad titular. ¡Qué increíble! De hecho, Cody Rhodes es la primera superestrella de su familia que va directamente a WrestleMania para un evento estelar. Y miren que lo merece. Pero bueno, hablando también de Royal Rumble, esa misma noche sabíamos que se enfrentarían por el campeonato indiscutido universal de WWE, Roman Reigns contra Kevin Owens. ¡Qué lucha, amigos! Fue impresionante. Al final del combate, nuestro jefe tribal sale con el campeonato y sigue a la cabecera de la mesa. Sin embargo, lo que pasó después de la contienda es lo que tiene a todo nuestro universo de WWE completamente impresionado. Kevin Owens dio todo lo que tenía. Una brutalidad sin paralelos de parte del cabecera de la mesa. Y aún no ha terminado. Esto es difícil de ver, por favor. ¿Alguien puede hacer algo al respecto? Sami es familia ahora, ¿eh? Espera, para. Está hecho, está por debajo de ti, no es necesario que hagas esto. Eres mejor que eso, lo eres. Yo no debería hacerlo. Como yo no quiero hacerlo. Vamos, tú no le importas. Yo te amo, a mí me importas. ¿Cuál es el problema contigo? ¿Qué te pasa? ¿Ah? ¡Aprieta el gatillo! ¿Qué estás haciendo, hombre? Lo siento, hombre. Lo siento. ¿Qué estás haciendo, hombre? ¡Vamos! ¡Es tu hermano él! ¡Él es tu hermano! ¡Dale! Rompiste a mi familia. Wow, estoy impresionado. Parece que el linaje se está resquebrajando frente a nuestros propios ojos. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Qué pasará con el uso honorario Sami Zayn? ¿Qué pasará con Jey Uso, mitad de los campeones unificados en pareja de WWE?
Pero más grande que eso, ¿qué va a pasar con el linaje? Como se dan cuenta, tenemos más preguntas que respuestas, amigos. Y espero que en el próximo SmackDown finalmente comiencen a responderse algunas de esas preguntas. It's time to prepare. City of angels, can you feel it in the air? It's time for the show. Time for some action, be the biggest attraction. It's time for the show. Everybody tuned in, you can feel the movement. You can feel it, it's that time, it's that place. Hear those cheers, see those faces lighting up when them superstars walk through. Larger than life, there's something about them just like you. See, it's time to prepare. That's right, you can feel it in the air. It's time to prepare. City of angels, can you feel it in the air? Hollywood, we coming. Mis buenos panas mayulleros, Rhea Ripley entró con el número 1 a la batalla real y estableció una nueva marca como la mujer que más tiempo ha durado dentro de una batalla real en WWE. Más de una hora estuvo ya dentro, fajada con 29 de los mejores talentos que WWE tiene para ofrecer. Pero al final fue ella la que estuvo en pie y de esa manera consigue un pasaje de oro para WrestleMania. La siguiente es la batalla real de 30 mujeres. Rhea Ripley entrando con el número 1. Parece que a Mami le espera una larga noche. Liv Morgan entrando en el número 2. Liv ama este tipo de momentos. Esto se está convirtiendo en una batalla campal. Damage Control ha estado dominando esta batalla real. El hombre está aquí y habrá un infierno que pagar. Dakota cae y ahora Io Sky, ambas eliminadas, y Bayley eliminó a Becky. Y ahora Liv Morgan por detrás, tratando de eliminar a Bayley, lo hace. Y se acaba de desatar un infierno aquí con Damage Control. La mujer más temida en la industria, la emperatriz, ha regresado. ¿En serio? Número 30, la fuerza irresistible, Nia Jax. El campo está empezando a reducirse un poco aquí. Muchas eliminaciones rápidamente. Nos quedamos con Liv, Rhea, Asuka. Liv y Rhea han estado en este combate casi 59 minutos, durando más que nadie en la historia de las batallas reales de mujeres. Las tres están al filito del ring ahora. ¡Oh, la niebla! ¡La niebla sigue a Morgan! Rhea eliminada por Asuka. Rhea la elimina. Rhea se ha resbalado en el borde, se aguanta. Liv ni siquiera tiene idea de dónde está. Liv encuentra su camino. Por instinto solamente Morgan. Eliminado por Rhea Ripley. Rhea va para WrestleMania. 1 hora, 1 minuto y 8 segundos. Rhea Ripley establece la marca. Solo la cuarta persona en pasar del número 1 a ganar el evento. Y ahora puede elegir a qué campeona quiere enfrentarse en el evento central de WrestleMania. Y buenos amigos, y Rhea Ripley no perdió tiempo porque en el pasado Raw nos dejó saber rápidamente cuál era su escogencia para WrestleMania. ¿Saben lo gracioso de Charlotte? Es que ella siempre de alguna manera está en la fotografía titular. Ella siempre está en lo mejor de su juego. Y yo odio darle el crédito. Pero ella parece que se pone cada vez mejor, cada año. Lo normal que pasa aquí en WWE es que Charlotte Flair está en la cima. Pero yo soy la que irrumpe con eso. No me gustan las cosas que fluyen de forma natural. No me gustan las fórmulas normales y no me gustan las cosas grandes o sobrevaloradas o exageradas. Así que Charlotte
Te aconsejo que disfrutes toda la pleitesía que te rinden como reina. Porque eso va a cambiar, porque van a elevarse para Rhea Ripley. En WrestleMania, yo te voy a poner a ti en tu lugar. Charlotte Flair, te escojo a ti. ¡Wow! ¡Ay, la ese trompo en la uña! Mis buenos panas, ya lo hizo. Rhea Ripley escogió a quién va a enfrentar en WrestleMania y será a Charlotte Flair, la reina por el campeonato femenino de SmackDown. Báilame ese trompo en la uña, sin embargo, nos preguntamos, ¿será que WrestleMania se convierte en una pesadilla para la reina? Habrá que esperar para saberlo. Oigan, pero ya va. Si lo de SmackDown está claro que va a pasar en Raw, que va a pasar con Bianca Belair, ¿quién la va a enfrentar por su campeonato femenino de la marca roja en WrestleMania? Ah, tengo la respuesta. Lo sabremos dentro de la cámara de la eliminación. Oigan esto, las últimas 4 mujeres que estuvieron en pie dentro de Royal Rumble ya clasificaron a la cámara de la eliminación. Ellas son Raquel Rodríguez, Liv Morgan, Nikki Cross y Asuka, pero quedan 2 puestos. ¿Quiénes serán? Mis panas, y ya sabremos quién más va a clasificar en el próximo Raw cuando Michin, Candice LeRae, Piper Nivens y el regreso de Carmela, las 4 batallen dentro de un combate fatal de 4 esquinas eliminatorio para Elimination Chamber. Y finalmente tendremos el combate que nos robaron en el aniversario 30 de Raw, cuando el hombre Becky Lynch se encierre dentro de la jaula de acero con la modelo a seguir, Bayley. Ellos entrenan por años. ¡Oh, es en serio! Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo puede salir mal. Así que, deja que ellos te entretengan, pero por favor, no lo intentes en tu casa, escuela o ningún otro lugar. Mis buenos panas, una vez que la pesadilla americana Cody Rhodes nos dejó saber que estaría dentro de la batalla real de 30 hombres, aparentemente tenía las intenciones clarísimas. Estaba ahí para ganarlo todo. Absolutely, the dream scenario is to come back at the Absolutamente, el Royal escenario de Rumble. ensueño es But regresar not en just to come Royal back, Rumble, pero no solo para but to regresar, win it. sino para ganar. Cody Rhodes sufrió un desgarre parcial en el pectoral. No human being could have Ningún kept me ser from getting humano in the pudo haber evitado que yo All the entrara al ring. sacrifices, Todo all el the sacrificio, doubt, todas all las the dudas, struggle, todo all the el heartache, trabajo, all toda la that I angustia, have. todo lo que tengo. At the Royal Rumble, En Royal Rumble, I'm back. regreso. La pesadilla americana está aquí. Cody Gunter. Cruce de caminos. Solo quedan 2, más de 1 hora y 5 minutos del primero en entrar. Machetazo al pectoral, reparado quirúrgicamente. Gunther, eliminado. La pesadilla americana, un paso más cerca, el sueño americano. Yo voy a hacerlo por mí, voy a hacerlo por mi familia y yo voy a hacerlo por ti. Este es solo un paso más en el viaje. Termina la historia en WrestleMania. Mis panas, y después de meses fuera de WWE, la pesadilla americana Cody Rhodes regresa para sobrepasar a todos sus oponentes dentro de la batalla real y para escribir un nuevo capítulo en su carrera, iniciar el camino hacia WrestleMania. Y yo vengo aquí esta noche y escucho a algunos de ustedes cantando Kingdom, la canción que me representa, que va a todas partes conmigo y que continuará haciendo eso. Pero las primeras palabras ahí son mis propias palabras. Y ahí es donde digo, la lucha tiene más de una familia de realeza. De hecho,
WWE tiene más de una familia de realeza, pero para que eso se haga cierto, que sea real, para que sea reivindicado, validado y que se construya en mi corazón, yo tengo que ponerme en pie frente a otro. Yo tengo que ponerme al otro lado del linaje entero. Yo tengo que ponerme al otro lado del jefe tribal, el cabecera de la mesa. ¿Está escogiendo frente a nosotros esta noche? ¿Es eso? Yo tengo que ponerme en pie al otro lado del LeBron James de esta generación como luchador de la superestrella más grande del planeta, un hombre que ha tenido el título por 800 y tantos días. Yo tengo que estar al otro lado de Roman Reigns. Ok, sustos para nuestro campeón indiscutido universal de WWE, bien atemporales. No es el momento, por favor. Es el momento de Cody. Estoy seguro de que pueden escucharlo. Yo siento mucho respeto por Roman y cuando estoy hablando sinceramente, pero lo que digo ahora lo digo con la misma sinceridad. WrestleMania es en 62 días. Roman. Eso tal vez sean 62 días para ti, son 62 días para el resto de mi vida. En WrestleMania, indeseable sin duda se convierte en innegable, pero innegable sigue sin corona. Y en esa noche eso termina. En WrestleMania, vamos, saca una silla y siéntate donde te dé la gana, porque en esa noche alguien más se va a sentar ahí a comer. Y después de WrestleMania, tú podrás ser el jefe tribal, tú podrás ser el cabecera de la mesa, tú podrás ser la superestrella más grande del mundo entero, pero lo único que Roman Reigns no va a hacer es el campeón indiscutible universal de WWE. Bueno, mis amigos, no todos están tan felices por Cody Rhodes. De hecho, el día del juicio aparece para fastidiarlo y decirle: oye, uno de nosotros debió ganar la batalla real. Tú ganaste, ¿sabes por qué? Porque te regalaron ese número 30. Y se arma una de padre y señor mío, tanto que aparece la superestrella categoría R, Edge, y se arma una de candanga con burrundanga. Bueno, tanto fue así que eso genera el evento estelar de esa noche para Raw. Por primera vez en la historia se enfrentaban en mano a mano la pesadilla americana Cody Rhodes contra Finn Balor del día del juicio. Esta excepción o no, mientras tiene a todo el resto del día del juicio mirando de cerquita. Y esto puede ser problema, victoria o derrota. Esto es la primera lucha desde que llegó 1 y 2. Después de su lesión a Monday Night Raw. Esto puede marcar el comienzo de un camino a WrestleMania muy maravilloso o muy desastroso. Ahora sí. Ahora sí que me preocupa, ¿sabes? Me preocupa. Sabemos lo que el día del juicio puede hacer. Lo sabemos. Ahí. ¿Qué? ¿Para dónde va? ¿Qué? Ay, si el día del juicio tiene problemas. Dios mío, pero él sigue aquí, no se fue. Sigue aquí. Primero Damian Priest salió volando, que lo necesitamos, porque quiere entrar a la cámara de la eliminación. Y cuidado, la cámara de la eliminación, la cámara del Pácata. Que ha sido como tu sobrino, Está aquí, eso no se fue. Esto no va a terminar nunca, ¿sabes? Mira, después de lo que le hicieron a su esposa, bajo lo que le hicieron a Beth Phoenix. Mira mami, la ganadora de la batalla real. Mira mami. Mami no se queda como una. Estuvo más de una hora en la batalla real. Phoenix, cuidado, lanza también para Rhea Ripley. Dios mío, la vuelve a partir por la mitad. Dios mío, pero es que esta gente no se va a quedar tranquila nunca. A Rhea Ripley le espera un camino muy difícil a WrestleMania. Habrá retado a Charlotte Flair, pero no se puede olvidar de la gramazona. Directamente al pecho como unos pisotones. Lo prepara, lo está apuntando el príncipe Finn Balor solo. Y clásico con torpedos en el esquinero. Cody Rhodes ha caído la pesadilla americana. Con un coup de gras. ¿Qué pasa? Que mi problema es contigo también, dice. Que nunca pudo perdonarle. Que le quitara su puesto en el día del juicio. ¡No! ¡El cruce de caminos! ¡Oh, lo logra! Lo conecta en el centro del cuadrilátero. Quiere repetir la dosis para asegurarse que el daño está hecho. 2.
¿Qué? 2. ¡Es una tripleta! Y 3. Dios mío, puede ser todo. Hacer todo. 1, 2 y 3. 3 para la victoria de Cody Rhodes. Lástima que Edge se la dañaron. Lástima. Bueno, yo no sé si se la dañó o si me hizo gozármela más. La victoria es para la pesadilla estadounidense. Está clarísimo que Edge y la glamazona Beth Phoenix se las tienen juradas al día del juicio. No lo soportan. Pero encima de todo, gran victoria para Cody Rhodes, aunque debe agradecerle la asistencia a Edge y a Beth Phoenix. Pero bueno, por encima de todo, qué regreso triunfal a Raw para el ganador de la Batalla Real 2023, la pesadilla americana, Cody Rhodes. Y si esto es un ejemplo de lo que pasará en el camino a WrestleMania, ¡ay, papá! Esto va a ser de candanga con burrundanga. Por ejemplo, el próximo lunes en Raw, Montez Ford se enfrenta a Elias en un combate clasificatorio para la cámara de la eliminación. ¿Y será que serán 2 por el precio de 1? Cuando el otro miembro de The Street Profits, Angelo Dawkins, se enfrente a Damian Priest buscando un puesto dentro de la cámara de eliminación por el campeonato de los Estados Unidos. ¿Quién se unirá a Austin Theory, Seth Rollins, Johnny Gargano y Bronson Reed? ¿Será que la cámara puede contener tanto poder? Solo quedan 2 puestos restantes. ¿Quiénes los llenarán? Charlotte Flair pone su campeonato femenino de SmackDown en juego cuando se enfrenten mano a mano a Sonya Deville. Creo que Rhea Ripley va a estar tomando muy de cerca notas de este combate. Y la final que busca a los retadores número 1 a los campeonatos en pareja de SmackDown está lista cuando Ricochet y Braun Strowman se enfrentan al dúo de Imperium. ¿Qué dúo conseguirá la oportunidad de retar a los Uso por los campeonatos en pareja de la marca azul? Mis buenos panas mayulleros, oficialmente ha comenzado nuestro camino a la vitrina de los inmortales, WrestleMania, que suele ser muy emocionante, pero también bastante tumultuosa. ¿Qué pasará de aquí a allá? Bueno, amigos, todo está por verse. Gracias por habernos acompañado en esta edición de WWE en Español, pero no me voy sin recordarles que nuestra próxima parada es Elimination Chamber, la cámara de la eliminación, el 18 de febrero a las 8 p.m. hora del Este, 5 Pacífico, en Pico, dentro de los Estados Unidos, y WWE Network en el resto del mundo. Yo soy Marcelo Mayuyaman Rodríguez y los esperamos aquí la próxima semana para ponernos al día con todo lo maravilloso que pasa en WWE. Y me despido con mi grito de guerra. ¡Olga!